Gobernación, el ministro Alfredo Torne. Muy buenos días, muchas gracias a todos, gracias por su atención. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes en el GORE y compartir con ustedes nuestras experiencias y las evaluaciones de lo que hemos hecho hasta el momento. Esta vez yo quisiera hablar de 4 cosas. En primer lugar, quisiera hablar de cómo es que estamos enfrentando la emergencia. Les quisiera decir que hoy día nosotros tenemos 2 fondos. Un fondo de cerca de 900 millones de soles que está dentro de los pliegos de los ministros y dentro de sus pliegos. De estos 900 millones, los gobiernos locales y regionales tienen 531 millones de soles que puedan disponer. De estos, 264 son de gobiernos locales y 268 de gobiernos regionales. Aparte, tenemos un fondo de 300 millones de soles, que es un fondo para la ocurrencia de desastres naturales. Para darles más flexibilidad, pasamos el decreto de urgencia la semana pasada, como hizo referencia el ministro Nieto, es el decreto de urgencia número 002. Y hemos hecho cambios que nunca antes se habían hecho en este país. Lo primero es que se les autoriza a las entidades en los 3 niveles de gobierno a modificar su presupuesto para financiar actividades de emergencia. En segundo lugar, se le permite a los gobiernos regionales y locales poder destinar hasta el 40% de sus recursos por concepto de canon, sobrecanon y regalías mineras para financiar sus actividades de emergencias. Recuerden que antes estos recursos solamente se podían utilizar para inversiones. En tercer lugar, se ha dispuesto una asignación de 100.000 soles a favor de cada gobierno local para la atención de actividades de protección y apoyo inmediato a asistencias cortas. Nunca antes se le había dado dinero en efectivo a los alcaldes para que puedan enfrentar las situaciones de emergencia. Esta es la primera vez que este gobierno, de una manera audaz, le permite a los alcaldes tener una bolsa de dinero para que puedan enfrentar las necesidades más urgentes cuando se dan los eventos de los huaicos. Cuarto lugar, el gobierno regional puede realizar transferencias financieras a favor de los gobiernos locales para financiar actividades de emergencia. Quinto lugar, se puede solicitar el apoyo del gobierno nacional entre gobiernos subnacionales para el financiamiento y ejecución de actividades de emergencia. Sexto, se ha ampliado el uso del bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos, también para estos casos de emergencia. Por último, aparte de esto, tenemos también en el caso de emergencias, tenemos el fondo que les hice referencia de 300 millones, que es un dinero que el gobierno nacional siempre puede utilizarlo. Anoche pasamos un decreto supremo donde transferimos 32.300.000 soles a los alcaldes en sus cuentas y que hoy día los deberían de tener y los podrían utilizar. Estos son los 100.000 soles que les mencioné un rato. En segundo lugar, la pregunta es ¿qué más? Yo pienso que todavía podemos hacer más. Estamos trabajando con el Premier y el Consejo. Todavía tenemos que atender la reconstrucción y estamos viendo cómo dentro de los espacios presupuestales que tenemos, cómo es que podemos atender la reconstrucción, sobre todo de las viviendas privadas. Ustedes han visto casos en los cuales muchos pobladores han perdido sus viviendas y lamentablemente nuestros fondos, algunos de ellos están atados. Nosotros quisiéramos desatarlos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Hoy día en la tarde, como el tercer punto, hoy día en la tarde vamos a tener un gran seminario donde vamos a hablar de los 3 vehículos de inversiones que tenemos.
Invierte PE, las APPs y obras por impuestos. Me encantaría que todos ustedes estén presentes. Lo que estamos haciendo en Invierte PE es histórico, nunca antes se había hecho. Vamos a discutir con ustedes las partes más importantes del reglamento. Estamos transformando el Ministerio de Economía y Finanzas. Les estamos dando a ustedes el liderazgo de sus proyectos de inversión. Nunca antes esto se había hecho. Antes, desde el MEF, se indicaba cuáles eran los proyectos de inversión que se tenían que hacer, cómo se tenían que hacer. El MEF inclusive opinaba sobre las obras de ingeniería. Hoy día el MEF solamente se va a restringir a que ustedes nos confirmen que sus proyectos cierran brechas y nosotros les vamos a dar el apoyo presupuestal. APPs creo que es muy importante. A mí tengo que ser absolutamente claro. Los efectos de corrupción que hemos experimentado han sido un golpe a la credibilidad de las APPs. Nosotros hemos puesto una unidad de transparencia, como lo ha mencionado Álvaro, dentro de Proinversión. Estamos 100% comprometidos a la lucha contra la corrupción y no debemos de asociar APPs con la corrupción. Son dos cosas distintas. Creo que son excesos de algunos funcionarios en el pasado que creo que debemos de erradicarlos. Lo he dicho en algunos momentos, de que nosotros, aun si nos cuesta un poco el combate contra la corrupción, lo vamos a hacer porque pensamos que la transparencia y el buen manejo económico van de la mano y tienen que ir de la mano. Para nosotros es una oportunidad extirpar la corrupción de nuestros proyectos de inversión y eso es lo que queremos. Por último, quisiera hablarles un poco de flexibilidad presupuestal. Esta mañana estábamos revisando las cifras de cuánto se ejecuta en la inversión a nivel regional y cuánto se ejecuta a nivel nacional. Les tengo que informar que por primera vez las regiones van a ejecutar más del 50% a nivel regional, 57% según nuestros estimados, y el gobierno nacional 43%. Este es un cambio histórico, nunca antes se había hecho, y en términos del gasto total, el gobierno nacional tiene el 67% y los gobiernos locales y regionales 33%. También quisiera hablarles un poco de la flexibilidad presupuestal. Hemos hecho una transferencia muy importante de sus regiones de 3.900 millones de soles y estamos por hacer una segunda transferencia por 5.000 millones de soles a las regiones y a las municipalidades. Esta es la transferencia más importante que se haya hecho desde el Ejecutivo, del Gobierno Nacional, hacia las regiones. Les pido a ustedes de que ejecuten estas inversiones de una manera diligente. Es muy importante, es un instrumento para nosotros para revertir este shock negativo de la corrupción y les imploro a ustedes que se utilice, que sean diligentes, rápidos, expeditivos. Estamos buscando otras fórmulas para seguir haciendo estas transferencias, pero estas dos transferencias de 3.900 más 5.000 millones es el equivalente a 1,5% del PIB. Queremos seguir en esta línea. También creo que es importante mencionarles que dentro de los decretos legislativos también hemos dado un paso audaz. Hemos cambiado la regla fiscal subnacional y les hemos planteado una reducción de deuda para una serie de gobiernos regionales y gobiernos locales que hoy día se veían impedidos de recibir transferencias del gobierno nacional por una penalidad que se había puesto en la regla anterior. Nosotros hemos solucionado esto. Esto es un paso importante, es una reducción de deuda que a ustedes les va a permitir un mejor uso de sus recursos. ¿Qué más viene? Pues lo que viene es, lo que van a ver ustedes un poco en la tarde, es la programación multianual. Es muy importante este cambio. Ya lo hemos hecho en el lado de las inversiones. Hoy día la programación se va a hacer a 3 años. Antes se hacía 1 año. Este es un cambio en la manera en que ustedes manejan sus presupuestos
ya no están restringidos a que los fondos se tenían que utilizar en el año del presupuesto, sino que el horizonte se extiende a 3 años. Estamos por hacer un último cambio también audaz. Queremos movernos a un presupuesto también bianual. Esto les va a permitir a ustedes utilizar sus fondos. Ustedes conocen el tema que ustedes sufren todos los finales del año con el famoso devengado. Al tener un presupuesto multianual, eso les va a permitir un uso del dinero de manera eficiente, se van a poder concentrar en lo que importa que se concentre de las regiones y de las municipalidades, que es en manejar eficientemente sus recursos y realizar las inversiones lo mejor posible. Esto es todo, les agradezco mucho su atención y gracias por permitirme estar con ustedes hoy día.